Bienvenidos al making of de Red Dead Redemption, El Oro de Seth. Greetings and welcome to Red Dead Redemption, Seth's Gold, Behind the Scenes. If you're like me and you don't understand what these Mexicans are, these Latino people are saying, just go to your YouTube player and turn on English subtitles. Desde que subimos el tráiler ya hace algunas semanas, no hemos parado de recibir preguntas en nuestras redes sociales. A finales de agosto ya subimos un vídeo que os contábamos gran parte del proceso de preproducción. Si no lo habéis visto, os recomendamos que lo hagáis. Os dejamos el link por aquí. I'll be playing John Marston. Now I'm getting pretty. ¿Cuántas personas participaron? Vestimenta, maquillaje, personajes principales y secundarios. Lo que es de equipo técnico, en rodaje éramos... En rodaje éramos 11 personas, no, eran 10 personas y Manfredi. Manfredi, ¿cómo está esto? ¡Está perfetto! ¡Bellissimo! He counts A stagecoach is coming. 10 and an Italian. 10 and an Italian. That's our next movie. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer el fanzine? Producción efectiva, nos pusimos el día que terminamos Grand Theft Auto, el día que lo subimos. Y lanzamos la campaña de crowdfunding, eso son 8 meses hasta hoy más o menos. Para moverlas según el plano que hagamos. Estratégicamente, completamente de acuerdo. ¿Cuál ha sido el presupuesto? Bueno, el presupuesto total ha sido de unos 18.000 euros, de los cuales 9.000 conseguimos a través de la campaña de crowdfunding que hicimos en Indiegogo, y el resto pues lo hemos conseguido a través de hacer fiestas, hicimos la barbacoa, el concierto Y donaciones privadas. I like my rabbit. A pretty rabbit. Pretty rabbit. Pretty rabbit. ¿Cómo se hizo el efecto del Dead Eye? En rodaje grabamos a 200 frames por segundo y coordinando con los actores y repitiendo tomas más o menos llegamos a cuadrar un poco todo. Luego en postproducción se hizo una corrección de color y unos efectos. ¿Qué os explica Steve? Esos 200 fotogramas nos permitieron ajustar lo que es el tiempo bala, es decir, que la imagen empiece a velocidad normal y luego se va ralentizando. A continuación diseñamos las X míticas del Red Dead en Photoshop y utilizamos un pincel lo más realista posible. Luego lo que hicimos fue traquear el movimiento de todos los actores para permitirnos posteriormente posicionar las cruces en el lugar adecuado. Para maquillar a Seth, el primer paso era conseguir unas bolsas en los ojos, poner la gelatina y después poner 2 o 3 capas de látex para envejecer un poco la parte de los ojos, de los párpados y también tapar esa parte de las bolsas para que quedara fijo. Se continúa con el Skin Illustrator, que es un maquillaje al alcohol. Se va depositando poco a poco y para hacer las manchitas, digamos todo el realismo y también lo que son las facciones oscuras. Yeah, los dos. I'm a living organism. And the matter. And the skeleton. It's not a tumor, not a tumor. Nos preguntan también por las armas. ¿Están basadas en las de la época? ¿De dónde sacasteis la Gatling? Hacer siempre un corto de época es un poco complicado, pero sin duda alguna la mayor ayuda en cuanto a las armas fue por parte de Armería Leonardo en Almería. El propio Leonardo fue quien construyó pues con distintas piezas la Gatling, es decir, no es una Gatling funcional, no dispara, pero sí que es una maqueta a escala 1:1 que dio ese look impresionante. Y de hecho el 99,9% de las armas que veis en el corto son gracias a Leonardo. Baby, lock them doors and turn the lights down low. Put some music on and soft and slow. Oh my god, the casting process was arduous. It was long. We had gladiatorial fights. No, basically they called us up. They called us and said, "Hey, you speak English? do you want to be cowboys? I said that I could ride a horse when you called me, which I had done when I was like 6 or 7 years old. So I hadn't ridden a horse, but I told Guille that I could, and then I went and took a lesson, an hour's lesson. And then I figured it out. I said in my resume that I could do the can-can, but unfortunately the musical number was cut from the film. En esta ocasión ha sido la primera vez que en Zapruder hemos trabajado con sonido directo. He utilizado microfonía inalámbrica para los planos más complicados, situaciones un poco más extremas como en el carruaje con Niger y demás, que había mucho ruido de fondo, y sobre todo con la Vértiga, trabajando mucho con ella al límite del cuadro para que no entrara en plano. Pero todo el trabajo interesante y toda la chicha y todo lo que con lo que de verdad se disfruta y lo que crea luego todos los ambientes y demás ha venido en postproducción. Todos los ambientes de western típicos, chicharras, pájaros, la naturaleza, los disparos
y sobre todo recrear los efectos especiales que ha hecho Steven de imagen, pues su parte sonora es muy importante, así crecen en realismo y gana mucho más. Nos preguntan también por el montaje, ¿qué programa utilizasteis? Editamos en Premiere, la corrección de color se hizo en DaVinci, los efectos en After Effects y luego de vuelta todo a Premiere para el renderizado final. Pues la cámara que utilizamos en este cortometraje fue una Sony F700 que bueno, nos daba la posibilidad de grabar a 200 frames por segundo. Daddy. I'm a cop, you idiot. It's not a tumor, not a tumor. Not a tumor. Y bueno, digamos que la cámara, al tener un rango dinámico mucho más amplio, por ejemplo, que las DSLR, te ofrece muchas más posibilidades a la hora del etalonaje de hacer virguerías a nivel de color. ¡Que estoy bien! Que mira que me han hecho los payos desgraciados esto. ¿Cómo hicieron los efectos especiales reales? Los disparos en los sombreros, en las cartas, en la diligencia, en esencia petardos. Petardos puestos debajo de las cartas, lo que pasa es que no siempre queda bien y necesitas un poco de chiripa para que justo cuando está llegando la cámara estalle el petardo y salten así las cartas. Y eso fue... Sí, tuvimos que repetir las tomas más de una vez. Y el tiro en la cabeza, en realidad, tiene su ciencia. A ver, ¿te quiero explicar cómo hizo el tiro en la cabeza? Bueno, nunca pusieron un petardo en la cabeza, pero sí que los especialistas sí que tenían las técnicas para hacer que el disparo pareciese real y que fuese en la cabeza. Entonces, bueno, nos indicaron los movimientos que teníamos que seguir y fue de gran ayuda. Aquí nadie te dobla, tú haces tus propias escenas de acción, ¿no? Yo, mis propias escenas de acción. Muy bien, joder. No había presupuesto para más. La música para mí siempre ha sido un hobby. Mi trabajo es maquillar y peinar. Pero me pareció un reto y la verdad que fue un punto de confianza de Guillermo hacia mí. Entonces le pasé primero una demo, una segunda demo con la música, con los instrumentos metidos de manera virtual y le encantó y ya ahí fue cuando yo decidí juntar a músicos de verdad para darle ese punto más instrumental al tema. Y os agradezco mucho todos los comentarios de apoyo que he tenido y estoy muy feliz de que os guste. Nos preguntáis por cacharrería de técnica que utilizamos para el rodaje. Aparte de la cámara, una grúa, la Kitacam G, el Cinebate Atlas 200, que es el slide que utilizamos en 95% de los planos, una Steadicam de las de chaleco, en realidad era una Glidecam. Una Glidecam, pero con el chaleco para que no te costase un brazo articulado. Y... ¿qué más? Luces fueron todas naturales, jugando con esticos y con reflectores. Para bueno, aprovecharnos un poco de esa iluminación tan heavy que teníamos durante todo el día y también darle ese rollo pues de caras doraditas y ese tono tan western pues al que estamos acostumbrados. I mean, it was hard. It was dirty and it was sometimes really cold and it was tough work and we had to get up really, really early. Yep. But I loved it and it was an adventure and I cried my eyes out on the last day. ¡Ah! Un alemán matando a un italiano, qué raro. Bueno, pues hasta aquí el making of. Si creéis que todavía os queda... Esto no está muy bajo. Esto está Es que sí, yo creo... Se lo está esforzando mucho. Qué canteo. Pues hasta aquí el making of. Si todavía tenéis preguntas, dejádnoslas en los comentarios. Intentaremos contestarlas a la mayor brevedad. En cuanto a próximos proyectos, suscribíos porque hay cositas en camino. Nos vemos por aquí. Me muero.